empiezo diciendo, como una manera de reafirmarlo profundamente, que el Evangelio es el centro de nuestra vida. Es decir, esos 4 libros que Jesús nos dejó como herencia y que aparecen al inicio de nuestro Nuevo Testamento, es el centro de nuestra doctrina y de nuestra fe. Sin embargo, el resto de la palabra de Dios tiene cosas que enseñarnos también. Lo digo porque precisamente hoy voy a predicar de una de las cartas del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 14. Así que la vamos a leer y a escuchar con atención para mirar qué nos dice esa palabra a nuestra vida en el día de hoy. Y leemos la palabra de nuestro Dios en Romanos 14, 1 al 12, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, ahí está en sus pantallas. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga a iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Imagine que esa expresión está en negrillas. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermana? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y decimos, amén. Que así sea. Aníbal y Juaco, a quien cariñosamente llaman con este apodo por tratarse de Joaquín, son amigos desde la infancia. Se conocen a ambos como la palma de su mano. Después de mucho tiempo, ya en la etapa de adultos, han reforzado su amistad por medio de un elemento que tienen en común: la comida. Resulta que Juaco ha sido invitado a una serie de estudios y conferencias en las que ha quedado plenamente convencido de un radical cambio en su estilo de alimentación. Aquí cabría el dicho, bueno, pero cada cual es libre de hacer lo que crea con lo que cree. Como también podríamos decir, valdrá la pena mantener la razón
por encima de cosas consideradas tan valiosas como una amistad. Habrá maneras de resolver los conflictos que a veces se salen de nuestro control o de una dimensión razonada. Ahora, lo que en absoluto era un issue para Aníbal y para Juaco, y motivo de ninguna preocupación para ambos, ha venido a ser un traspié en la relación de amistad de estas dos personas. Y ha resultado en un tema de discusión que en ocasiones se ha tornado muy acalorada. Estas disputas han abierto una brecha impensable y muy lamentable en su relación reciente, lo que provoca tal apego en las nuevas costumbres es el convencimiento de que al hacerlo es una forma de agradar a Dios y además es fomentado por la expectativa de que Dios honrará nuestras acciones, nuestros esfuerzos y también nuestros rituales religiosos con bendiciones, por la idea de que Dios premia el rigor espiritual y religioso. En situaciones distintas en cuanto a costumbres y tradiciones, pero muy parecidas a esto que les acabo de contar de Aníbal y de Juaco, opera una estructura religiosa también en este texto, desvinculado a mi juicio por el contexto del capítulo 14 y del libro de Romanos, desvinculado a la prudencia, el sentido común y la sabiduría que da Dios y que viene de lo alto y que nos ayuda a capacitarnos y a madurar en la fe de una manera que ninguno de los dos bandos en cuestión, aquí plasmados, es decir, judíos y gentiles, salgan maltrechos de esa relación. Recientemente ha comenzado, voy a hablarles ahora un momentito, un paréntesis para los aficionados del béisbol. Yo sé que esto no les dice nada a alguna gente, pues no problema. Voy a hablar un momentito a los beisboleros. Se está celebrando en Puerto Rico la serie final, el campeonato del béisbol AA entre Camuy y Calley. ¿Hay alguien de Calley o de Camuy aquí? Por allí hay una, ¿verdad que sí? Y la serie está empatada, pero resulta que cuando seguimos un equipo, el que sea, o ¿verdad? Cuando ya sea en el deporte, ¿verdad? O en cualquier otra dimensión, ahora usted no me va a decir que le da lo mismo ganar o perder. Qué bueno es ganar. Y qué bueno es tener la razón en una disputa. Qué bueno es cuando se nos reconoce que entendemos de un tema y que alguien nos dice, mira, tú tienes razón, eso es así, ¿verdad? Pero ahí hay como una espinita que penetra una fibra muy sensible de nuestro yo, ¿verdad? Cuando se nos dice, oye, yo creo que estás equivocado o equivocada. Yo creo que habría que replantear eso que estás diciendo y que tratas de establecer como una norma o como una razón que tenga que ser aceptada de manera generalizada. Usted no es de los que dice, ay, no, si eso yo lo hago por competir, a mí me da lo mismo que gane el que gane. No, ¿verdad? No, ¿verdad que nos gusta ganar? Y en una discusión o en una disputa nos gusta tener la razón.
Pero esto no se da en la relación entre mejores amigos o amigas, ¿verdad que no? O en la relación de pareja. Eso no se da, ¿verdad? Porque uno llega al entendimiento de que no hay que tener la razón, que podemos mediar a través de un diálogo. De altura, donde haya dos ganadores o en todo caso dos perdedores. ¿Sabe que eso es lo que está en el meollo de la discusión de la carta a los romanos y que el apóstol Pablo describe aquí de manera tan interesante? Reciban al débil en la fe, porque aparentemente allá en Romanos se está dando esa discusión basada en un tema que nosotros podríamos pensar hoy, porque creo que hemos superado mucho de eso, que no es un asunto que cause una mayor controversia como es el aspecto de la comida. Esa discusión que estamos nosotros leyendo al día de hoy en el libro de Romanos y que de hecho también está en otras instancias de la Biblia, uno lo lee como un problema que ocurrió allí y que se resolvió seguida. Pero no. Sabrá Dios cuánto duró esa controversia, ese dime y te diré, ese tira y jala entre dos bandos. Entonces la pregunta que plantea el texto para esta mañana es si nosotros al día de hoy todavía contendemos por razones que tienen que ver con la conciencia o con nuestras convicciones o con la manera como miramos la religión o la manera de expresar nuestra fe, donde ponemos argumentos por encima del amor y la consideración a nuestro prójimo. ¿Pasa o no pasa? Bueno, pues nosotros contestaremos esa pregunta, ¿verdad? Y también me parece que la lectura nos invita a ubicarnos allí de frente al escritor de esta carta para decir quiénes son los grupos que alegadamente no tienen la razón en nuestra sociedad. Bueno, ahí yo les invito, ¿verdad?, a la reflexión. No hablemos de política, por favor, porque ya eso nosotros lo hemos superado. Nosotros nos discutimos por razones políticas porque hemos entendido, gracias a Dios, que la fe va por encima de eso. Y ustedes me dicen allá como que caritas diciéndome que así, que es posible que hayamos superado algo, pero también falta mucho por hacer. Ese es uno de los ejemplos que pudiéramos dar. Y habrá otros asuntos en este sentido, en el que la generalidad de la opinión que se ha establecido de la forma que se haya establecido, pero que honestamente no necesariamente siempre está correcta o alineada a los valores del reino de Dios, esa generalidad de la opinión ha dicho que esto es así, así y así. Y que se ha establecido de tal manera, y como los años han ratificado la manera de hacerlo, debe estar bien. Pues mire, eso ocurriría por muchos años pero no solamente en la comunidad de Roma a la que Pablo se dirige. Eso también ocurría en Samaria. Eso ocurría dentro de Jerusalén. Eso ocurría en las comunidades como Belén, que eran consideradas que de allí no salía nada bueno, de donde venía el propio Jesús. Y eso ocurrirá en nuestras comunidades hoy, cuando menospreciamos una etnia, un grupo social, una
comunidad por el hecho de que supuestamente hay una conciencia generalizada de que ellos están mal y el que está bien soy yo. Eso no pasa. O sigue pasando. Porque si sigue pasando, el libro de Romanos sigue hablando a nuestras vidas. Y ahí nosotros damos dos ejemplos, pero la idea de esta reflexión es que usted pueda hacer la asignación para ubicar en qué bando pongo a quién. ¿Sabe cuál es el problema aquí? Que los gentiles que habían sido incorporados a la fe en Jesús en una dimensión de igualdad de condiciones, ahora se ufanan de los judíos porque, delante de los judíos, porque los judíos tenían que guardar ciertas reglas, como era el día de reposo, la circuncisión, pero en este caso la alimentación, y que ellos no, que ellos habían venido a la fe y que eran libres de todos esos reglamentos. Y Pablo sabe que la controversia no es solamente de los gentiles a los judíos, de parte de los judíos ocurría exactamente lo mismo. Yo tengo la razón precisamente por lo contrario a lo que tú crees. Tú crees que no hay que comer legumbre y yo pienso lo contrario. Tú piensas que comer carne es malo y yo pienso lo contrario. Tú piensas que este color es tu favorito y yo pienso lo contrario. Tú piensas que esta persona que piensa diferente a ti está mal y que el que estoy bien soy. Y Pablo le dice, reciban al débil en la fe. Ah, pero hay un problema. Ya está adjudicando. Le está adjudicando una condición al débil. Pero como Pablo es inteligente, sabio, ¿verdad? Es sabio, más que inteligente, es sabio. Y utiliza la sabiduría de Dios. No se tira al ruedo de manera espontánea, ¿verdad? Sino que permite que su audiencia, que está en una trifulca, decida quién es el que se considera débil. Y nosotros consideramos a algunas personas débiles en la fe. ¿Sí? ¿Por qué? Pues mire, por tantas razones. Porque no piensa como yo, porque lleva poquito tiempo, porque se acaba de convertir, ¿verdad? Porque tiene prácticas que a mí me parecen que no son las correctas. ¿Por cuántas razones rechazamos a la gente? Y hacemos juicios que no necesariamente expresamos con palabras. Pero ¿y qué de las miradas? ¿Qué de los gestos? ¿Ah? Cuando torcemos la mirada así y le decimos a alguien sin hablar, mira, ¿qué tú te creerás? ¿Qué tú te creerás? Y la indiferencia es la peor de todas, ¿verdad? Mira, yo paso por aquí, pero tú sigues por ahí para allá. El juicio no necesariamente lo expresamos, pero mire, aquí y aquí. Entonces Pablo dice, cada cual esté convencido en su propia opinión. Cada cual esté convencido en su propia opinión. ¿Ah? Mire, de verdad, eso no es un consejo sabio. Tú piensas lo que tú piensas, yo pienso lo que yo pienso. Y por eso nos vamos a entrar a gasnatar. ¿Ah? No. Usted piensa lo que usted piensa porque esa es su experiencia con la vida. Eso es lo que Dios le ha enseñado. O eso es lo que usted ha recibido de su tradición, de su manera de vivir. Yo imagino a Dios riéndose de los juicios que nosotros hacemos. Mira, peleando por eso. Peleando por esas cosas, ¿verdad? Iba a decir algo. Peleando por esa tontería.
Alguien decía en la clase, necesitamos a un Pablo hoy. ¿Verdad que sí? Necesitamos a un Pablo hoy que nos ponga las cosas en arroz y habichuela, en blanco y negro. De manera que no tengamos excusa por un lado y por el otro que no tengamos margen a la confusión en asuntos de juicios de conciencia. Por eso les dije al principio, el evangelio va por encima. Si usted no encuentra algo aquí que le convence, vaya a Jesús, lo que dijo Jesús, lo que enseñó Jesús, y pídale a Dios discernimiento y pongamos nuestra conciencia y nuestro corazón delante de Él para que Él alumbre nuestros pensamientos. Y para que en el caso de la tentación de hacer un juicio indebido, como evidentemente está plasmado aquí, decirle al Señor, Señor, yo pienso de esta manera sobre mi hermano o mi hermana, pero te pido que me des el discernimiento para corroborar si ese juicio está alineado con tu palabra y con tu voluntad. Es una descarga increíblemente la que Dios nos da a través de su palabra cuando limita nuestro juicio. No es que nosotros no tengamos que emitir juicio, amada iglesia, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando lo hacemos por motivo de conciencia, porque me interesa ganar o me interesa tener la razón, Pablo nos podría decir, no lo hagan, no lo hagan, porque sus argumentos se disuelven delante del amor de Dios y del amor y de la consideración que le tenemos a nuestro prójimo. Me he hecho entender. ¿Se ha entendido la línea de pensamiento del que escribió esta carta? Pues yo los voy a invitar a que usted pueda participar de ese diálogo que se hace el jueves en la versión de la tarde, aquí en el templo a la 1:30, y que si obviamente, ¿verdad?, usted no puede, pero usted pueda conectarse a las 7:30 por Zoom. Pero es una experiencia, amada iglesia, pertinente y necesaria, en la que todos crecemos, porque lo importante es seguir esa recomendación para que lleguemos al punto que el Señor quiere que lleguemos. Gente que no se deja llevar por estrategias del mundo o estrategias del conocimiento y que nos aparten de nuestro propósito de recibir, de afirmar, de amar y de seguir estableciendo lazos de unidad, de hermandad, de fraternidad y de amistad con todos los seres humanos que encontramos a nuestro paso. Así que esta, amada iglesia, es palabra de Dios. Permita el Señor que sea ratificada a través de su Espíritu y a través de la enseñanza del Santo Evangelio del Señor. Que así sea para la gloria de Dios.